El dólar alcanzó los 4.900 pesos el día de hoy y para todo uribista que se respete, la culpa es nada más y nada menos que de Gustavo Petro. Federico Gutiérrez trinó, dólar a 4.900 y subiendo, discursos irresponsables sobre nuestra economía, espantaron la inversión, no garantizan seguridad física ni jurídica. Jaime Arizabaleta, abogado uribista, dijo, Colombia amanece con el dólar a 4.900 pesos. Petro, se jodió el país, una desgracia. Y Daniel Briceño también dijo, el dólar sabroso oficialmente pasó los 4.800 pesos en Colombia. Por esto Gustavo Petro compartió la noticia del alza en su cuenta de Twitter, noticia en la que se señala que esta subida no solo sucede en Colombia, sino en todo el mundo. Hacía muchas décadas, Andrés, que el dólar no estaba tan fuerte frente al resto de las divisas y esto puede acelerar el deterioro de la economía global. ¿Por qué? Porque el dólar es la moneda en la que se hacen las transacciones comerciales globales y muchas transacciones financieras, lo cual está encareciendo las materias primas, las materias agrícolas, la energía. Posteriormente le respondió a Luis Carlos Vélez, quien dijo que el dólar sube por culpa de trinos destemplados y declaraciones y acciones de la ministra, y la culpa la tiene Estados Unidos. Indígenas agreden a policías y la culpa la tienen las fuerzas militares y la alcaldía. Petro le dijo, para Luis Carlos no existe el que haya subido la tasa de interés en Estados Unidos y que ello derrumbó todas las monedas del mundo, incluso el peso desde hace un año y en forma creciente. No existe el mundo en el prejuicio sectario y no solo eso, tiene que acudir a la mentira. Desde cuando algún funcionario del actual gobierno ha responsabilizado a las fuerzas militares del incumplimiento de los acuerdos con los indígenas desplazados en Bogotá o de su violencia. Paloma Valencia también se pronunció al respecto. Dijo, las decisiones de Petro que ejecuta su ministra Irene Vélez de prohibir el petróleo y el gas, que son el primer ingreso del Estado y las primeras exportaciones del país, tienen disparado el dólar. La deuda pública se aumentó en 85 billones. No hay ni tributaria ni plata que alcance. Pero Petro le respondió, la oposición puede criticar, pero tenemos el derecho de defendernos de la mentira. Quien subió la deuda de Colombia fue el presidente que usted apoyó y eligió, Paloma. En ninguna parte del país se ha prohibido ni el petróleo ni el gas. Seguirán produciéndose normalmente. Los contratos de explotación petrolera, carbonera y gasífica continúan normalmente. Los contratos de exploración vigentes continúan normalmente. No hay prohibición. Por favor, senadora, deje la mentira. De hecho, en Europa está haciendo mucho más severo el efecto de la guerra en el mercado de la energía. También está haciendo mucho más severo el precio de las importaciones de grano, de cereales, por ejemplo, a mercados como Egipto. Para países como Japón, que tienen un déficit comercial muy fuerte, esta es una tendencia muy preocupante. Y más aún para los países que tienen deuda en dólares. Esta deuda cada vez es más cara, va a forzar a muchos países a repensar sus presupuestos para poder servir la deuda y no es extraño que muchos países estén ya llamando a las puertas del Fondo Monetario Internacional pidiendo ayuda. Tanto China como Japón han intervenido en sus mercados para bajar los humos al dólar, pero no lo han conseguido. El dólar sube y la oposición no encuentra a otro culpable que Gustavo Petro, incluso cuando los mismos medios internacionales aclaran que este es un fenómeno que se vive a nivel mundial. El dólar estadounidense ha subido un 18% frente a otras monedas este año. Un dólar fuerte es una buena noticia para Estados Unidos, pero una mala noticia para el resto de la economía mundial. Pero bueno, no sabíamos que Petro tenía tanto poder. Por esta razón, el presidente tuvo que defenderse de las críticas de la oposición y trató de mentirosa a Paloma Valencia, pues quien subió la deuda de Colombia fue Duque. Pero Paloma le dijo que el dólar está disparado por sus decisiones contra el sector de hidrocarburos, por prohibir la exploración de petróleo y gas y por una tributaria que liquida al sector. Todo esto a pesar de que Petro ya le había aclarado que en ninguna parte del país se ha prohibido ni el petróleo ni el gas y estos van a seguir produciéndose normalmente. Como todo pupilo de Cabal, Miguel Polo Polo también criticó al presidente. Dijo que por su lengua Petro nos llevó al dólar más alto en toda la historia. Ni en la época más oscura de la guerra nuestro peso se había devaluado como ahora, y no siendo más trató de loco a Petro por su propuesta de poner un control de precios a la canasta familiar. Dijo, su brutalidad nos tiene el dólar más caro en la historia y nos llevó a una crisis. Cabal por su parte publicó la devaluación de las monedas respecto al dólar, insinuando que si el dólar fuera explicado solo por las políticas de Estados Unidos, todos los países tendrían devaluaciones iguales, pero el peso colombiano se devalúa el 13.7% en 2 meses. Y eso que Gustavo Petro ya había compartido la noticia del medio alemán, donde analistas económicos europeos sensatos y no politizados como los
los que llevan Noticias Caracol a sus estudios le dan toda la razón, pues este es un evento que se vive en muchos países. Escuchen ustedes mismos. ¿Puede seguir subiendo la divisa estadounidense? Sí, puede seguir subiendo porque el presidente de la Reserva Federal ya nos dijo la semana pasada que los tipos de interés van a seguir subiendo hasta el año 2023. Pero esto no fue suficiente para que la oposición dejara de mentir y a Petro le tocó publicar la lista de las monedas más devaluadas frente al dólar y así dar respuesta a las mentiras de la oposición. Dijo, le han dicho que el peso colombiano es la moneda más devaluada del mundo. Le han mentido. Pero los medios han mostrado otra cosa. La FM dijo que el peso colombiano es la moneda más devaluada del mundo, pero debajo de su titular colocan que fue la segunda. Por favor, pónganse de acuerdo. Noticias RCN también dijo que el peso colombiano es la moneda más devaluada y no se podía esperar más de la revista Semana, quien también se refirió a este tema de la misma manera. Sin embargo, con el alza del dólar, Gustavo Petro quiso aprovechar para exportar más productos hacia los Estados Unidos, aumentar las exportaciones colombianas hacia este país. Una de las razones por las que la oposición dice que el dólar está en alza es la supuesta decisión de Petro de prohibir el petróleo y el gas, tal como lo dijo Paloma Valencia. Por esto el presidente tuvo que salir a desmentir esta afirmación. Lo dijimos en campaña y lo cumplimos. Todos los contratos de explotación y exploración de hidrocarburos vigentes continúan. Si la exploración es exitosa como en estos 7 pozos perforados durante mi gobierno, aumentan las reservas y se hace más fácil la transición energética. Y compartió también las fotografías de las aspas del parque eólico Beta que se instalará en La Guajira, parque que ayudará a producir más energía en el país. Si te gustó este video, no olvides seguirnos, regalarnos tu like y mostrárselo a tu tía uribista. Nos vemos.